Hola, muy buenos días. Saludamos de manera muy especial a las personas que se conectan con esta especial transmisión, nuestra segunda sesión del año y la primera sesión virtual de la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Reciban la más cordial bienvenida por parte de la Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, por medio de la Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual. Nos vamos conectando, vamos ajustando detalles, porque en este momento estamos disponibles a través de la transmisión de Facebook Live, de la fanpage de la Universidad del Magdalena y desde los 91.9 FM de Magdalena Radio, conectados en este momento en los que se ha convertido la alternativa virtual como la principal posibilidad para seguir compartiendo información con ustedes. Nuevamente les repito, en nombre de la Universidad del Magdalena, la Vicerrectoría de Investigación, a través de la Dirección de Transferencia de Conocimiento, a través de la Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual, reciban la más cordial bienvenida. Esta es una oportunidad muy importante. El tema del día de hoy será vital para seguir compartiendo más detalles. Antes que nada, las personas que se encuentran en la emisora tendrán la posibilidad de conectarse con la transmisión a través del Facebook Live, una oportunidad para poder no solamente escucharnos, sino vernos a la vez y de esa forma pues estar mucho más conectados con nosotros. Saludamos a cada una de las personas que se encuentran con nosotros. La idea es poder hacer esto de la forma más amena posible para que ustedes también puedan tener acceso a esta información tan importante y para demostrar las diferentes alternativas que desde la Universidad del Magdalena hemos procurado realizar para estar con ustedes más conectados, para seguir estando más conectados en medio de este proceso de aislamiento obligatorio frente a las medidas que se han tomado para mitigar el impacto del COVID-19 en nuestras vidas. Estamos en vivo desde la página en Facebook de la Universidad del Magdalena, agradeciendo el apoyo del equipo de comunicaciones y del CETEP. También estamos conectados en los 91.9 FM, junto al control técnico de Wolfram Arce, de Magdalena Radio, para difundir de la mejor manera la conferencia denominada Pruebas de Laboratorio para el Diagnóstico y Exposición a SARS-CoV-2. Saludamos de manera especial al doctor John González, director del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de la UNIANDES, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También nos acompaña la ingeniera magíster Marjorie Charris Polo, directora de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual. La doctora Lida Castro, directora del Centro de Genética y Biología Molecular, y en representación de su equipo de trabajo, el Laboratorio de Biología Molecular, nos acompaña también la doctora Vivian Villalba, la doctora María Teresa Mojica y el biólogo magíster Gilberto Orozco, reconociendo que son muchas más las personas encargadas de tan importante misión en nuestra institución, liderar los procesos que se desarrollan desde el Centro de Genética y Biología Molecular por medio del Laboratorio precisamente de Biología Molecular. Agradecemos a los docentes, estudiantes, egresados de nuestra institución, conectados con esta conferencia y a la comunidad en general, que acude a esta cita, una alternativa virtual para seguir conectados con ustedes. Sabemos que a través de esta transmisión logramos estar más conectados y de esta misma forma, teniendo la posibilidad de conectarnos con muchos más miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a los cuales también extendemos nuestros saludos. Teniendo en cuenta que es un tema tan importante por toda la situación que está viviendo el mundo, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a compartir la transmisión del Facebook Live a través de sus redes sociales. Podamos tener la posibilidad de compartir este enlace y de esta forma que muchas más personas se logren conectar. De esta forma logramos que muchas más personas se logren conectar. Vamos a dar inicio oficialmente a esta jornada y por eso invitamos a la ingeniera magíster Marjorie Charris Polo, directora de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual, quien nos compartirá sus palabras de bienvenida en nombre de nuestra institución. Ingeniera Marjorie, buenos días, adelante. Bueno, muy buenos días a todos, especialmente al doctor John González, a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Un saludo muy especial también a nuestros
docentes encargados de esta importante labor dentro de la universidad y a todo su equipo de apoyo. Hoy, en nombre de la Universidad del Magdalena, en nombre de la Vicerrectoría de Investigación en cabeza del doctor Ernesto Galvis, pues damos continuidad a un proceso que ya lleva varios años de colaboración con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Particularmente este año, pues nos habíamos detenido un poco a raíz de todos los acontecimientos, pero pues aprovechamos estos nuevos espacios de interacción y pues tendremos hoy, en cabeza del doctor John González, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación, nuestra segunda cátedra del año, la primera virtual. Seguramente vamos a tener muchas más como esta, y agradecemos entonces a todos los miembros de la academia que de antemano pues la colaboración que nos puedan brindar al respecto. En esta ocasión, además con un tema tan importante y tan trascendental para la época que estamos viviendo, pues, muchos tal vez no tenemos medios para conocer más allá de lo que nos indican nuestros medios de televisivos, los noticieros y demás, pero pues esta es una oportunidad que abrimos para conocer un poco más alrededor del tema por el que estamos atravesando a raíz de la expansión del virus del COVID-19 y pues todo alrededor de las pruebas de laboratorio que se realizan alrededor de esta temática, y además aprovechar la oportunidad también porque como universidad estamos dando nuestros primeros pasos en este camino. Estamos orgullosos ya para el territorio, para la región, poder tener nuestro propio laboratorio y poder de esta manera colaborar en pues la dinámica que se está llevando a cabo con todo esto. Entonces, yo no me quiero extender mucho porque aquí lo importante y lo central es escuchar al doctor John González y también dar espacio a nuestros profesores que nos colaboran desde el Laboratorio de Biología Molecular para que nos cuenten y nos enseñen un poco más acerca de esta temática. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y bienvenido a la Universidad Magdalena, doctor John. Espero sea la primera de muchas interacciones. No siendo más. Ingeniera, sí señora, muchísimas gracias por su bienvenida, muchísimas gracias por conectarse y compartir estas palabras. La dinámica va a ser muy sencilla, vamos a estar conectados, nuestro invitado, el doctor John González, tiene su presentación preparada y tendremos la posibilidad de hacerla mucho más amena, mucho más interactiva, apoyados precisamente en las redes sociales, y por eso la invitación a que ustedes estén muy conectados. Les recordamos, se encuentra disponible la transmisión a través de los 91.9 FM Unimagdalena Radio, y si quisieran que fuera algo audiovisual, que pudiéramos vernos mientras están disfrutando de esta información, se pueden conectar a la página en Facebook de la Universidad del Magdalena. Justo así, Universidad del Magdalena, y se encuentra la transmisión de esta jornada. Antes de darle paso al invitado en esta ocasión, voy a permitir leerme parte de su perfil para que tengamos un contexto de quién se trata la persona que nos visita. El doctor John González es médico de la Universidad de Caldas, PhD en Ciencias Básicas Médicas de la Universidad del Valle y del Instituto de Bioquímica de la Universidad de Lausanne en Suiza. Actualmente, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, director del Laboratorio de Ciencias Básicas y Médicas UniAndes, miembro correspondiente a la Academia Nacional de Medicina y miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctor González, bienvenido. Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer toda la gestión que hacen ustedes directamente desde la Vicerrectoría de Investigaciones en la Universidad de Magdalena. Esto va a ser algo muy interesante, vamos a estar conectados por Facebook Live. Posteriormente la grabación va a quedar en el canal de YouTube de la Universidad de Magdalena, y algo muy interesante es que vamos a tener una conferencia a través de radio, a través de Unimagdalena Radio. Entonces me imagino que las personas que estarán conectadas a la radio van a tener mucha más imaginación que las que van a estar conectadas directamente. Muchas gracias por la invitación y creo que vamos a empezar. Quiero nuevamente darle las gracias por esta invitación a la cátedra organizada por la Universidad del Magdalena.
hacer el reconocimiento. Me parece muy importante ya que la Universidad del Magdalena haya empezado a hacer diagnóstico molecular en la Universidad del Laboratorio de Biología Molecular y Genética. Me parece muy importante para las regiones y espero que esto sirva un poco también de abrebocas para lo que va a continuar. De nuevo, también al doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por esta invitación a la segunda sesión de la cátedra, pero a la primera virtual. Vamos a hablar un poquitico de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la exposición a SARS-CoV-2. Hay mucha información, yo creo que la gente ya tiene mucha fatiga de la información. Vamos a tratar de hacer algo muy sencillo y aplicado. En algunas partes trataré de no ser tan académico, pero sí quiero mostrar algunos datos que son interesantes. Vamos a tener una agenda donde primero vamos a hablar un poco muy general lo que ya sabemos del virus y la enfermedad, solo puntual. Vamos a hablar de los tipos de pruebas que hay de laboratorio para la enfermedad para COVID-19, para el diagnóstico. Voy a dividir la presentación en pruebas directas para detectar el virus y en pruebas indirectas para detectar el virus. Entonces, ¿qué sabemos? Ya tenemos mucha información, que es un nuevo coronavirus. Hay 7 coronavirus que circulan en los humanos. Es muy importante que los coronavirus sean descritos desde 1960, inicialmente en Estados Unidos, causando cuadros gripales, cuadros virales. Este nuevo coronavirus ya sabemos que salió de la región de Wuhan, en China, y que la secuencia es muy similar a la secuencia de coronavirus de murciélagos, que probablemente se transmitió o usando otro hospedero intermediario se transmitió. Rápidamente supimos que el receptor descrito para el virus es un receptor que tiene el nombre de AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, pero hay un segundo receptor que es basegina, que es aquí está la nomenclatura que usamos en inmunología para este marcador. O sea, el virus entra a través del receptor a las células. Hay prueba diagnóstica. Nosotros estamos aplicando una prueba que después veremos que se llama el PCR, el RT-PCR, que fue uno de los primeros desarrollados por el Hospital Charité en Berlín. Es uno de los 7 que utiliza la Organización Mundial de la Salud como estándar para el diagnóstico. Todos sabemos que no hay tratamiento viral específico, que hay muchos estudios, algunos de ellos controversiales en este momento. Que en el momento no hay ninguna vacuna disponible, pero sabemos que hay proceso, hay muchos estudios ya en fase 1, más de 11 en fase 1 para el desarrollo de vacuna. Inclusive algunos dicen que la vacuna va a estar más rápido de lo que pensamos. De la enfermedad, ¿qué sabemos? Primero que hay un alto porcentaje de asintomáticos y esto es muy importante saberlo. Algunos estudios ya han salido recientemente en poblaciones grandes y pequeñas, pero en esos grupos se ha demostrado que el porcentaje de asintomáticos es el 40-50% de ellos. Y que el virus produce un cuadro respiratorio agudo que se puede complicar. Digamos, dentro de todas estas dificultades que hay en medio de la pandemia, se sabe que el 80-85% de las personas van a tener un cuadro leve y dependiendo de los países y la población, pues las personas complicadas pueden ir entre el 15 y el 5%. Y esas complicaciones, esa mortalidad, son más comunes en personas mayores de 65 años y que tienen otras enfermedades, que tienen comorbilidades. Y sabemos por los estudios recientes que no solamente la presencia del virus y que no, por alguna condición que predispone a las personas, hay una activación del sistema inmune, el sistema de defensa, produciendo sustancias que pueden que pueden participar en el desarrollo de la enfermedad. A nivel pulmonar se sabe que hay una activación de macrófagos, se sabe que hay una producción de unos factores solubles que son las citocinas inflamatorias que pueden participar en el proceso y hay una disminución muy marcada de los linfocitos en sangre periférica, tanto que esta linfopenia es un marcador de complicación e inclusive de mortalidad. Pero algo que es muy importante, la manifestación, la forma, cómo se presenta la enfermedad también va a depender de la edad y la preexistencia. O sea, no existe una sola enfermedad como tal. Los niños, por ejemplo, se sabe que tienen menos receptor específico del virus a nivel de las mucosas nasales y que hacen enfermedad más leve, pero presentan otras manifestaciones que va desde cutáneas, etcétera, etcétera.
Y algo que no quiero hablar, pero sí quiero tocar muy al final, es que sí se genera respuesta inmune. Hay mucho temor y mucha desinformación, porque se dice, mire, no, es que el virus no genera respuesta inmune, simplemente les voy a mostrar al final una pequeña diapositiva demostrando que en estudios con otros coronavirus sí existe respuesta inmune, y con este también hay evidencia de mucho tipo que sí genera una respuesta inmune. Quiero mostrar esta diapositiva para terminar esta parte, que es una diapositiva tomada de la página del Instituto Nacional de Salud, de las personas que han fallecido, qué factores de riesgo han tenido. O sea, que son muy parecidos en los factores de riesgo de las personas en otros países, pero en Colombia tenemos ampliamente que la hipertensión, la presión arterial alta, es uno de los principales factores de riesgo, seguido por la diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias. Llama la atención que en otros países, por ejemplo, enfermedades como las enfermedades renales y la obesidad son factores de riesgo más importantes, pero en Colombia esas tres son los factores de riesgo más importantes para las personas que han fallecido. Para los que están viendo, los que están escuchando por radio, después podrán ver las imágenes. Este es el virus, esto es una figura que representa el virus, que va en colores desde la parte interior. El virus está protegido en la parte interna con su material genético, en este caso que es un virus ARN, por unas proteínas que aquí ven de gris, que forman lo que nosotros llamamos el core. Estos virus presentan una envoltura, tienen una membrana, además tienen estas proteínas que ustedes ven en la superficie de color rojo que son muy importantes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en estos genes y en estas proteínas es lo que se basa el diagnóstico. Ustedes ven acá la proteína de la nucleocápside, que es la más interna, la llamamos N, la proteína de membrana que está acá la llamamos M, la proteína de envoltura la llamamos E, y aquí la proteína de la espícula que ustedes ven en rojo la llamamos proteína S, y esa es la nomenclatura que vamos a usar de aquí en adelante, tanto para los genes que se utilizan para el diagnóstico molecular, como para la detección de anticuerpos que se usa. Entonces el virus completo, aquí está la imagen del virus. El virus va y alcanza la célula, se une a ese receptor, entra a la célula y el virus se replica. Y digamos, esas son las fases que son fundamentales en los niveles donde se va a detectar el virus. El virus necesita una célula, se transmite a través de muy probablemente más contacto directo con las personas que tosen. Y ese virus va a ser capturado, en este caso las células nasofaringeas, a través del receptor y se va a replicar. Y ahí empiezan entonces a aparecer los componentes del virus, porque el virus empieza su material genético a transcribirse en la célula, y se empiezan a producir proteínas, como la proteína de la espícula, que es la más superficial, los que están viendo la ven en rojo, y la proteína de nucleocápside, que es este color como morado. Esas son las pruebas para detectar el virus directamente, eso es lo que se usa. Entonces se usa medir el ácido nucleico, entonces obtiene el material genético que estaría dentro de las células que se extraen a través de la toma de muestra, que puede ser de la nasofaringe o inclusive saliva. Se extrae ese material genético que se va a identificar como el material genético específico del virus. Se van a medir las proteínas que el virus está produciendo para ensamblarse dentro de la célula, que desde el punto de vista de laboratorio y medicina llamamos los antígenos virales. Entonces, nosotros podemos detectar también esas proteínas que se están produciendo para indicar que el virus se está replicando dentro de la célula. Y para hacer ese diagnóstico directo, pues tenemos dos grandes pruebas. Una que son los métodos moleculares, de nuevo con las siglas se llama RT-PCR, que es la prueba, la reacción de la cadena en polimerasa, que detecta la ARN viral, en este caso el RT-PCR, veremos por qué. Y tenemos los métodos de detección de antígeno que detecta las proteínas directamente del virus. No obstante, cuando el virus entra al organismo, nosotros empezamos a producir mecanismos de defensa, como son los anticuerpos, que ustedes ven acá. Los anticuerpos se pegan al virus. El virus, en este caso, está bloqueando la proteína que se une al receptor,
los denominamos anticuerpos neutralizantes, y el virus no puede entrar. Y esos anticuerpos son específicos de moléculas o de antígenos del virus, y de esa forma también podemos hacer una detección indirecta si nos hemos expuesto al virus o no, midiendo los anticuerpos. Y esas pruebas indirectas los hacemos principalmente en la sangre, por eso se llaman métodos serológicos, y nosotros podemos medir los anticuerpos totales o podemos medir los diferentes tipos de anticuerpos que nos van a indicar diferentes etapas de la exposición que se denominan IgA o el IgM o el IgG, y eso se puede medir de forma independiente o de forma grupal. Entonces tenemos las pruebas directas y las pruebas indirectas. Esta es una figura muy simple con la que quiero empezar. Esto que ustedes ven en la exposición son los días. Ustedes ven el día 0, 3, 5, 8, 14 y el día 21. Ustedes ven la prueba molecular que es el RT-PCR, la reacción en cadena polimerasa, detecta el virus muy bien las 2 primeras semanas, aunque su capacidad de detección disminuye y se ha demostrado después del día 10, el 12, que es la época donde aparecen los síntomas, la persona es más contagiosa, y este es algo muy interesante porque al principio se debatía mucho cuando salieron los primeros estudios, pero los anticuerpos aparecen tempranamente. Y el primer anticuerpo que aparece se llama IgM, que es un anticuerpo que se produce durante la infección aguda. Hay estudios que demuestran producción tan temprana como el día 3 y 5, pero se sabe que se producen tempranamente y casi que, dependiendo de la técnica que se use, un alto porcentaje, casi un 100% de las personas van a tener anticuerpos o cero conversión hacia el día 14 y 15. Luego, entre el día 8 y 10 empiezan a producirse los anticuerpos que denominamos IgG, que son los anticuerpos que van a dar memoria y nos van a mantener protegidos por mucho más tiempo. Entonces, ahí es en estas diferentes etapas de la enfermedad donde se pueden usar las pruebas para detección tanto el virus directamente como la exposición a este través de los anticuerpos. Esta es una tabla muy interesante que la uso mucho para mostrar los diferentes tiempos que se usan para las pruebas que existen actualmente. Ustedes ven en la parte superior, esta es la prueba en días, el cultivo celular, que es la prueba directa para saber si el virus se está replicando verdaderamente en las muestras. Es complicada y se demora 7 días. Además, se necesitan condiciones especiales. En la parte de abajo ustedes ven detección de antígeno. Tenemos pruebas tan rápidas como de 15 minutos. Infortunadamente no han entrado muchas al mercado, pero existen y son muy buenas. Las pruebas serológicas, las pruebas en sangre, dependiendo del tipo de pruebas, puede durar entre 15 y 20 minutos o horas. Ahorita vemos cómo algunas de ellas, como la inmunocromatografía, se hace rápidamente. Las otras, como el ELISA y la quimiluminescencia, necesitan más tiempo. Y la prueba del RT-PCR, que se aplica, puede tener tiempos tan largos como de 10, 12 horas. Ahorita les muestro porque a veces es tan demorado el proceso. Y hoy en día se consiguen unas pruebas de RT-PCR que son más rápidas, que pueden disminuir el tiempo, pero alcanzan a las 6 y 8 horas. Esto es un poquito para cambiar ya que sabía que es la Universidad del Magdalena, voy a mostrar algunas fotos de uno de los sitios más encantadores que hay en el país, y espero que pronto se levante la cuarentena para que podamos estar, simplemente para cambiar un poco del tema. Entonces, en las pruebas directas, la prueba que demuestra que el virus se está replicando directamente se llama aislamiento viral. O sea, de la muestra que se toma, se obtiene el virus. Y para eso se usa el cultivo celular. El cultivo celular, ya les mencioné que el virus necesita las células para replicarse, entonces se tienen que cultivar unas células para que el virus se pegue a las células y se replique. Sin embargo, esto es de alto riesgo biológico, porque usted está cultivando el virus y el virus se puede diseminar. Entonces necesitan laboratorios de muy alta seguridad, que llamamos laboratorios de nivel de bioseguridad 3, donde las personas están completamente protegidas, hay unas cámaras especiales y hay un sistema de contención para evitar la diseminación del virus. Esto toma tiempo, toma días mientras el virus entra. Mientras el virus entra a la célula, cumple toda su función y se replica. Eso que ustedes están viendo aquí en la imagen, lo vamos a ver. Nosotros determinamos el efecto que tiene el virus
sobre el cultivo celular. Esto que ustedes ven acá, que estoy señalando, serían las células normales en un cultivo celular, y esto sería cómo veríamos el daño, el efecto del virus sobre el cultivo celular 5 a 7 días después, y eso nos determina la presencia del virus. Esto es a través de microscopía, y con microscopía de alto aumento, como esta microscopía electrónica que ustedes ven aquí, en lo que estoy señalando, ustedes ven un saco lleno de viriones que han sido producidos dentro de la célula, y efectivamente a mayor aumento, como ustedes ven acá, se ven el virus típico, la estructura, la morfología típica del virus de los coronavirus. Este es un ejemplo, esta es una foto cedida por el Laboratorio Diagnóstico de la Universidad de los Andes, donde no se hace el aislamiento viral, se hace toma de muestras, y este es un laboratorio de nivel de bioseguridad 2, pero mire todo el cuidado, los elementos de protección personal y las cadenas de flujo laminar, y esto se necesita aún mayor en el caso que se necesite el cultivo del virus. Entonces, la prueba molecular se llama el PCR, la prueba de reacción de la polimerasa. ¿Por qué? Porque el ARN y el ADN es un polímero y simplemente no lo podemos ver normalmente, pero lo que hacen esta prueba es amplificarlo hasta una cantidad que lo podamos ver. Entonces, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, donde se utiliza esta enzima que es la polimerasa, amplificamos el DNA, que en este caso vamos a amplificar el ADN viral, pero como este es un virus ARN, lo que hace es que se convierte ese material ARN a ADN y luego se amplifica. Y eso se hace a través de una enzima que llama la transcriptasa reversa, que copia el ARN a ADN. Este se multiplica varias veces y se puede hacer visual. Y esto es como funciona de una forma simple una reacción en cadena de la polimerasa. Tenemos una cadena de ADN, tenemos un gen blanco, y para eso se utilizan unas secuencias de ADN que se llaman oligonucleótidos cebadores o simplemente cebadores. La cadena se abre, se le pega el cebador y se empieza a copiar esta cadena en ambos sentidos y se amplifica muchas veces. Este ciclo se repite una y varias veces hasta que se tiene una cantidad suficiente de ADN, que en este caso, en el caso del PCR, que estamos amplificando el ADN, se puede ver visualmente. Lo que más se usa es correr el ADN en un gel y observamos una banda. ¿Cuál es la diferencia con la transcriptasa reversa? Pues que vamos a tener otro sistema diferente de detección. Hay una toma de la muestra que es similar, en este caso la muestra es nasofaríngea. Cuando se toma una muestra nasofaríngea van a haber cantidad de células y también va a existir material genético humano, ADN, AR humano. Se hace una lisis de las células, se rompen para que libere material, el virus está dentro de las células. Luego se hace una extracción, se purifican ese material genético, el ARN o el ADN, en este caso ARN, y luego se amplifica. Se amplifica a través de un equipo que se llama un termociclador, y finalmente hay una señal que en este caso la señal que se utiliza en el RT-PCR es una señal de fluorescencia, que es muy fácil de entender. Cada vez que se copia una cadena de las que se está amplificando, se incorpora una molécula fluorescente. Entonces, el equipo, cada vez que amplifica, si hay material genético, va a mostrar la fluorescencia, y como se hacen varios ciclos de amplificación, en este caso ustedes ven una curva ascendente, significa que hay presencia del virus porque se extrajo material, hay más presencia de ARN viral. En el caso de que no haya presencia, pues la curva, no importa cuántas veces se amplifique y cuántos ciclos se realice, pues no va a haber presencia del virus. Esta figura parece un poco compleja, pero simplemente quiero dar el mensaje que se están haciendo pruebas supremamente complejas desde el punto de vista laboratorio, porque existen varios virus. Ustedes se acuerdan que hablaba de los genes. Estas son las estructuras de los 3 virus, el SARS-CoV-1, el primero que salió, también de la China, el MERS, que salió de Arabia Saudita, y este es el SARS-CoV-2. Ustedes ven que tienen genes para la proteína de la espícula, genes para la proteína de la envoltura, genes para la proteína de la membrana, genes para la proteína nucleocápside, y esos genes pueden ser muy similares. Nosotros lo llamamos homología.
Por eso es tan estricto hacer los reactivos y tener esas secuencias que van a identificar específicamente el virus. Y este es el gen, este es un gen, de nuevo la misma estructura, y este es el protocolo que se usa, y estos son los cebadores, las secuencias que se van a anclar específicamente al ARN viral del protocolo que usamos, que es el protocolo Berlín, que adoptó el Instituto Nacional de Salud y que está haciendo en varias partes del país. Y ustedes ven que en estos procesos se tienen que amplificar 2 o 3 genes para poder dar el diagnóstico específico. En este caso, del protocolo Berlín se utiliza un gen que se llama RP, que es la ARN polimerasa dependiente a ARN, y gen de la envoltura y gen de la nucleocapsia. O sea, cada vez que alguien manda la muestra, lo que se va a amplificar en esta prueba son estos genes. Y simplemente estos, para las que no conocen, esto es como se ven las curvas. Este sería también del protocolo Berlín. Durante los ciclos, si aparece muy tempranamente la señal, que es la fluorescencia, quiere decir que hay una alta carga viral. Si aparece muy tardíamente, quiere decir que hay poca carga viral. Y si es plana, quiere decir que no haya presencia del virus. Simplemente la persona que le va a llegar al médico no le van a llegar estas figuras, simplemente le va a llegar el resultado que es positivo o no es positivo. Esta tabla se ve compleja. Es una tabla de los tiempos de realización de las muestras. Esto fue hecha en colaboración con Marcela Guevara del grupo GenCor de Unidades, que hace el diagnóstico en la Universidad de los Andes, simplemente porque uno oye que se están demorando mucho. Estamos hablando ahora que algunas poblaciones tienen la capacidad, departamentos tienen laboratorios de salud pública y universidades haciendo la prueba, para otros departamentos y regiones que no lo tienen. Esas pruebas se tienen que mandar a esos centros regionales o a Bogotá. Y estamos hablando sin el envío, que entre la recepción y codificación de la muestra hay 1 hora. Eso viene embalado especialmente, hay un triple embalaje, se hace el desembalaje de la muestra, son 2 horas, se hace la inactivación de la muestra, quiere decir para que ya no sea infecciosa y se pueda trabajar directamente, unas 2 horas. En este caso, de 94 muestras se procesan en 4 horas para extraer el RNA. Luego se preparan los reactivos 1 hora, entre 30 minutos y 1 hora, mezclar esos reactivos, hacer la prueba, que es la corrida del PCR, y análisis de resultados. Estamos hablando de una prueba que se demora horas, sumadas a la hora del envío, y todos los procesos rigurosos para el informe, entonces se va a demorar mucho tiempo y usualmente no es una prueba tan rápida como la gente esperaría. Quiero llamar ahorita en esta parte la atención acerca de la muestra. Estoy mostrando esta figura que es tomada de un video de una revista del New England Journal of Medicine, que es verdaderamente un hisopo que llega a la nasofaringe atrás, y la calidad de la muestra es muy importante. No es una muestra que se toma de moco de los cornetes, no es una muestra que se toma de la parte de la anterior o de la nariz, simplemente es un hisopo especial. Por eso al principio hubo problemas con los hisopos, porque no había alta producción de ellos, entonces hubo escasez. Entonces ustedes ven, este hisopo llega profundamente hasta la parte posterior. Y ahí la muestra es indispensable, porque la prueba no solo depende de la realización, depende también en mucho de la calidad de la muestra, el tiempo, qué tan bien embalada está, cómo esta muestra se envió y cómo se manejó, cómo se conservó. Esta muestra, como es material genético, solo bien conservada a temperatura de 4 grados, va a durar entre 48 y 72 horas. Esta figura es para mostrar, esto es que indica el Ministerio de Salud a quiénes se les debe tomar la muestra. Hoy en día todos estamos ansiosos, todos queremos que nos tomen una muestra para saber si estamos infectados por el virus, hoy tenemos COVID-19 o no. Sin embargo, hay unas indicaciones específicas que son personas que se han ampliado con el tiempo. Estas las puede encontrar en las directrices del Ministerio de Salud, simplemente personas que tengan por diagnóstico, por sospecha clínica y médica, que son atendidas en urgencias con sospecha de COVID-19. O una persona que esté hospitalizada también con sospecha de COVID-19. Y las personas que han estado en contacto, o sea, personas que han en contacto con personas que se les ha diagnosticado y hay que hacerles el seguimiento. Y otros criterios que dependen también de los criterios médicos. Para que el criterio clínico es muy importante.
Y también son las personas de alto riesgo, como les mencioné, personas que tienen presión arterial alta, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardiovasculares y que haya estado en contacto con un caso probable. Esta la quería poner, parece una figura muy complicada, pero para mí me parece uno de los estudios más importantes y es acerca de la detección. Este es un estudio hecho en Alemania con un grupo pequeño de pacientes, porque la gente ha oído que se detecta virus en muchas muestras. Lo que ustedes ven acá es que se hizo la prueba molecular en hisopado nasofaríngeo, en esputo, en materia fecal, en sangre y en orina. Y cada barra indica la detección, es mucho más alta la frecuencia de detección del virus en las 2 primeras semanas, tanto en el hisopado nasofaríngeo como en esputo. Sin embargo, esas muestras se llevan a cultivo para determinar si hay presencia o no del virus, que es la figura que ustedes ven acá, y después de ciertos días, la mayoría de las personas siguen siendo positivas para estas muestras, sobre todo la hisopado nasofaríngeo esputo, pero ya el virus no es cultivable. ¿Qué quiere decir? Que se detecta el ARN y no se aísla el virus. En otras palabras, probablemente hay material genético, pero el virus no se puede aislar en los cultivos y siguen siendo positivas. Es un estudio muy interesante porque realmente la demostración directa de que el virus existe es que lo veamos replicándose en un plato de cultivo. Bueno, esta es la diapositiva que estaba buscando, finalmente está acá. ¿Qué factores influyen en el resultado? La calidad, la toma de la muestra, cómo se toma la muestra, la calidad de la muestra, la conservación de la muestra y obviamente muchas otras dependiendo de los procesos de realización de la muestra. De nuevo, vamos a mirar esta curva, que es la curva cómo en la infección aguda durante la replicación del virus podemos determinar el virus a través de la presencia del RNA del virus o las proteínas, lo que llamamos a través de pruebas directas o detección de antígeno. En esas pruebas directas o detección de antígeno se detecta una proteína específica. Muchas de esas pruebas se hacen en saliva, son muy interesantes. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, hay una que uno le mandan el tubo y uno manda la muestra al laboratorio y se la reportan en 2 o 3 días, dependiendo de la cantidad que tengan. Sin embargo, en Colombia no han entrado, no tiene muy poca oferta, y una cosa que puede ser algo no muy bueno es que aún no han sido validadas 100%, pues ya los estudios se están haciendo. Simplemente, esta es para mostrar que del virus se está reproduciendo las células, se liberan unas proteínas, y esas proteínas las podemos detectar a través de algunas pruebas, y son las técnicas que se están usando para detección del virus. En este caso, es una prueba que se llama ELISA de sándwich, donde es capturado el antígeno a través de 2 anticuerpos. Bueno, ahorita otro paisaje del hermoso departamento del Magdalena, algunos lo conocerán. Esta es la desembocadura del río Don Diego sobre el mar Caribe. Y vamos a hablar de las pruebas indirectas. ¿Qué se mide en las pruebas indirectas? Se detectan anticuerpos específicos. Se puede usar suero, se puede usar plasma o sangre capilar. Y aquí es muy importante, yo tengo sangre capilar en otro color, en rojo, porque a mí me parece que la sangre capilar le quita sensibilidad. Muchos de los estuches comerciales que llegan dicen que se use sangre capilar, que es pinchar el dedo, sacar la gota y ponerlo en la placa donde se va a hacer la prueba. Sin embargo, yo creo que tanto los glóbulos rojos y la cantidad de posibles anticuerpos la disminución de la posible cantidad de anticuerpos van a determinar. Y yo recomendaría que esas pruebas, inclusive que dicen que se hagan en sangre capilar, se hagan mejor en suero o en plasma. Se pueden medir diferentes tipos de anticuerpos, como vamos a ver más adelante, y muchas de ellas no se han validado completamente, específicamente las pruebas rápidas, aunque hay algunas personas del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marcela Mercado, la Secretaría Distrital de Salud, la doctora Gabriela Delgado, han hecho algunas pruebas, y hay un artículo que salió recientemente en la revista sobre las pruebas rápidas y qué tan efectivas son. Entonces, estas son las pruebas serológicas nuevamente que se utilizan, las pruebas para determinar anticuerpos. Hay un anticuerpo que se produce en las mucosas, como la mucosa nasal, que es IgA, que lo promueve la detección de estos antígenos para determinar la presencia de infección, porque sería el marcador más temprano. Hay alguna controversia con algunos de estos estuches comerciales. La IgM, que se produce tempranamente, nos puede indicar una infección reciente, y definitivamente la IgG
nos puede indicar exposición, o sea, son los anticuerpos que guardan memoria y se van a quedar mayor tiempo en circulación. Y vamos a ver que algunos de estos estuches comerciales van a medir en uno solo directamente todos los anticuerpos, o al menos dos, IgM e IgG. Este es un artículo que publicamos inicialmente como una revista preprint, ya está aceptado en otra revista, se hizo con estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, donde al 5 de abril ya habían más de 226 kits comerciales. A la fecha de hoy tiene más de 2.000 bajadas en el sitio de la revista, y lo que les voy a presentar son datos de este artículo. Uno, ¿qué se tenía hasta la época? Esto ha ido aumentando casi que exponencialmente en los últimos días y meses. La mayoría de las pruebas desarrolladas para detección de anticuerpos son inmunocromatográficas. O sea, fueron las primeras, son las más rápidas y por eso hay tantas en el país disponibles en este momento. Las otras pruebas son ELISA y fluorescencia. Esas pruebas ya necesitan equipos especiales, un lector de ELISA, un microscopio de fluorescencia, y luego hay otras pruebas en su minoría, pero la mayoría de estas corresponden a pruebas inmunocromatográficas que vamos a ver cómo lucen más adelante. El 50% de estas pruebas provenían de la China. Hay pruebas buenas provenientes de la China y hay pruebas malas provenientes de la China. Entonces hay que tener un criterio muy específico para el uso de estas pruebas. El segundo país productor es los Estados Unidos y el tercer país productor fue Corea. Y la mayoría de estas pruebas son las pruebas serológicas para detectar anticuerpos. En un 80% de las analizadas fueron pruebas directas y indirectas, y un menor porcentaje fueron pruebas indirectas. Y esto es muy importante, el tiempo de procedimiento. O sea, al inicio, tener pruebas inmunocromatográficas que se sean simples, que toman entre 10 y 20 minutos, pues nos entusiasmó mucho. Que la mayoría, como ustedes ven acá, las que tenían información o no estaba disponible, fueron pruebas que tardaban solo 10 o 20 minutos. Obviamente, dependiendo, los ELISAs van a tomar más tiempo. Tener pruebas tan rápidas entusiasmó mucho, pero vamos a ver que esas pruebas, hay pruebas muy buenas y hay pruebas que no son tan buenas. Y la mayoría de esas pruebas van a medir IgM, IgG o IgM. Y aquí quiero hacer un comentario. Cuando estamos hablando de medir IgM e IgG, hay algunas que las miden conjuntamente. Lo ideal es que los midan de forma separada. Individualmente la IgM específica del virus, individualmente la IgG específica del virus, pero la mayoría de ellas son desarrolladas para medirlas sea conjunta y separada. Y a esa época nosotros hablamos algo que se llamaba la validación interna. Dos aspectos muy importantes que nos indican qué tan buena es la prueba son la sensibilidad y la especificidad. Pero en este caso nosotros llamamos validación interna porque es la que trae el inserto con que viene el estuche comercial. O sea, no ha sido probada por un laboratorio independiente. Solo 26 de las 226 tenían reporte y algunas, la más bajita, reportaba sensibilidad del 80% y muchas de ellas reportaban inclusive sensibilidad superior al 90%. Ya sabemos que no es así. En el caso de la especificidad, solo 25 de ellos reportaban, imagínense lo interesante, ellos reportaban en esa validación interna usando sueros, ellos mismos en sus propias compañías reportaban una alta especificidad. Ya sabemos tampoco que no es tan real. Esta es una prueba cromatográfica. Estas son realizadas en la Secretaría Distrital de Salud. Lo que ustedes ven acá es la placa, aquí va la muestra en esta parte, y aquí tenemos una C, que es el control. Tiene que haber un control interno donde se vería una banda. Esta medía la inmunoglobulina IgG, que puede indicar memoria, y esta la IgM reciente. Ustedes ven aquí que estas son pruebas hechas. Ni siquiera la banda control se ve. O sea, es una banda toda. Esta es una muy mala prueba. Y aquí tenuamente hay una banda IG. Estos fueron pacientes que ya fueron diagnosticados por COVID-19, que tenían virus diagnosticados a través de RT-PCR y que tenían anticuerpos, pero ni siquiera se pueden ver. Y muchas de estas pruebas están circulando en el país. Esta es una buena prueba. Ustedes ven de nuevo, aquí se pone la muestra, ustedes ven la banda control, se ve perfectamente.
y ustedes ven que este es un individuo infectado que tiene muy buenos anticuerpos IgG. Simplemente hay malas pruebas, hay buenas pruebas, las pruebas que han sido condenadas, han dicho que no sirven para nada, todo depende de la perspectiva y lo que se haga con ellas. Esta es una prueba donde se puede medir independientemente IgG y IgM. Si la persona tuviera anticuerpos IgM, significa que está en las primeras días de exposición, pues hubiera aparecido otra banda a este nivel. Estas son las indicaciones que tiene el Ministerio de Salud. Dice que solo se puede realizar pruebas serológicas de anticuerpos a personas con síntomas leves que sean probables de COVID-19 sin factores de riesgo, que tengan más o menos unos 11 días después del inicio de los síntomas para determinar si tienen anticuerpos o no. Pero si no tuvieran unas muy buenas pruebas, como les he mencionado, hay una presencia de anticuerpos IgM tan temprana como desde los 5 días. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del uso de serología? En general, el consenso es que estos estudios serológicos sirven para seguir contactos y epidemiología, porque podemos hacer grandes grupos. Pero esto tiene una aplicación muy importante. Ustedes han oído hablar que se está tratando pacientes complicados con lo que se llama suero convaleciente de personas que se han recuperado. Entonces, para identificar estos pacientes, de estos individuos que se recuperaron, quiénes son donantes, pues se utilizan esas pruebas serológicas para detectar la presencia de anticuerpos. Estudios de candidatos a vacuna. Claramente, después de que una persona es inoculada con el candidato a vacuna, se tiene que medir sus anticuerpos en sangre periférico o potencial en individuos sospechosos que tengan atención tardía y que sean con la prueba molecular de RT-PCR negativa. Es otra linda vista. Esto es la desembocadura del río Mendihuaca sobre el Caribe nuevamente. Entonces, las pruebas serológicas no son para diagnóstico. Sí son para determinar exposición y son útiles para dos cosas: seguimiento de individuos y llegar a más poblaciones. Esta es una figura muy compleja, no quiero entrar en detalles, simplemente quiero decir que en ese tiempo de exposición que va desde el contagio hasta la presencia de los síntomas, hasta semanas después, las pruebas, tanto moleculares y serológicas, tienen una aplicación. Muy temprana para las pruebas moleculares, se sabe que después del día 10, 14, se pierde un poco ya el 50% y posteriormente pues no hay replicación viral, no hay material, y ahí es donde los anticuerpos pueden ser útiles para indicar la exposición, sobre todo los anticuerpos IgG, que son los de más larga duración, que ustedes ven acá en esta línea más tiempo, van a durar más tiempo y nos van a indicar que todavía no sabemos cuál va a ser la duración de esta exposición. Esta es una tabla, usted la van a encontrar de nuevo, son los criterios diagnósticos que ha establecido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, usando las pruebas de PCR y los anticuerpos IgM y IgG. Simplemente voy a mencionar alguna de ellos. Si una persona tiene PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo, significa que es negativo. O una persona, obviamente, que tenga PCR y anticuerpos, está en la fase activa de la infección, y una persona que tenga solo, por ejemplo, los anticuerpos IgG, es una enfermedad pasada y que es curada. Entonces los invito a que busquen esta tabla y que la tengan a la mano, porque es muy interesante para interpretar los datos de las pruebas utilizadas moleculares y serológicas. 3 diapositivas para finalizar. Estos son preguntas que yo mismo me hago y me contesto y que están aquí en esta diapositiva. ¿Para qué sirven las pruebas moleculares? Para detectar secuencias del genoma del virus, no todos, solo algunos genes que indican que es el ARN viral. Las pruebas moleculares indican que el virus está vivo, no necesariamente indican que hay parte del virus que se están produciendo, que se está replicando y que se producen durante este proceso. Sin embargo, para poder demostrar directamente que el virus se está replicando en las muestras, debería hacerse cultivo viral, que es una técnica que es imposible de hacer. ¿Para qué sirven las pruebas serológicas? Para determinar la exposición previa al virus. ¿Y existen otro tipo de pruebas? Sí, a mí me parece muy interesante que lleguemos en un momento a tener pruebas y que tengamos en el país pruebas disponibles de antígeno para medir las proteínas viral que se encuentran en las secreciones respiratorias. Se ha hecho muchos estudios, saliva es
una muy buena muestra, no es tan invasiva como el hisopado nasofaríngeo y sería muy útil también para demostrar que hay personas con la infección aguda. Yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad y mostrar esta figura. Este es uno de los estudios que más me ha llamado la atención en los últimos meses y que ha salido recientemente publicado por un grupo alemán. Es un análisis de los otros coronavirus. Aquí tenemos los 4 coronavirus que producen enfermedad gripal, un cuadro respiratorio leve. ¿Qué está mostrando esto? Es el tiempo de coinfección con otros coronavirus. O sea, si yo me infecto, ¿me puede infectar con otros coronavirus? En este caso, la respuesta es sí, pero mire el tiempo que me demoro. Lo que están viendo en la parte superior es el total del promedio de los otros 4 coronavirus y hay una línea negra que indica la media. Me demoro hasta entre 30 y 36 meses. O sea que probablemente exista una inmunidad menor a 3 años, pero la inmunidad existe. Y este es un estudio supremamente interesante porque estamos hablando de unos virus que producen, probablemente no son tan agresivos, no sean tan patogénicos y que sí producen inmunidad. Entonces esperemos que con este coronavirus que se replica más, que es probablemente más agresivo, exista unos mecanismos de defensa, sean tanto anticuerpos como células que permitan defendernos por mucho mayor tiempo. Y existe evidencia epidemiológica, experimental y evidencia en la inmunología que sí existe protección contra SARS-CoV-2. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad sin usar esta frase. Una de las personas que más admiro en la historia de la humanidad, un gran estadista y político como fue Sir Winston Churchill, para decir que esta contingencia que estamos viendo en este momento no es el final. No es el final. Ni siquiera es el principio del final, puede ser más bien el final del principio. Porque nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una enfermedad que fuera tan rápido en su estudio. Una enfermedad donde en 4 meses ya tenemos el genoma, estudios de vacuna, probables de medicamentos, diagnóstico y conocemos la enfermedad. Pero va a estar con nosotros. Esta es una enfermedad infecciosa. Va a estar con nosotros bastante tiempo. No sabemos cuánto se va a tardar el desarrollo de una vacuna, pero es una enfermedad infecciosa donde va a haber gente que se va a infectar. Lamentablemente unos fallecerán, como lo hemos visto. Otros se recuperarán, otros producen inmunidad y no sabemos cuánto dura esta inmunidad y algunas personas portarán el virus y serán portadores asintomáticos y el virus encontrará otros nuevos nichos para infectar. Entonces no es el final, pero yo creo que estamos ni el principio del final, pero sí estamos muy próximos a que tengamos con todos los cuidados personales, la cuarentena, el aislamiento y lo que aparezca en un futuro como tratamiento y vacuna, tenemos muy buenas posibilidades de salir de esto trabajando todos en conjunto. Muchas gracias a todos. Y no sé si habrá preguntas. Claro que sí, doctor John González, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan importante y aprovechamos la oportunidad para conectarnos con las personas que están a través del Facebook Live y a través de los 91.9 FM de Unimantena Radio para que por favor hagamos las preguntas. Es el momento de hacerla. Hay un usuario que estaba muy atento a una pregunta desde el principio y estaba pendiente de su respuesta, pero oficialmente abrimos el espacio para poder compartir las preguntas. Sabemos que tenemos unos segundos de retraso mientras nos conectamos con la señal en vivo que se encuentra en el Facebook Live y mientras vamos recepcionando las preguntas, aprovechamos la oportunidad, se encuentra parte del equipo, lo hemos presentado al inicio por parte del Laboratorio de Biología Molecular con nosotros, está conectada la doctora Lidia Castro, también nos acompaña el biólogo magíster Gilberto Orozco Verdugo, la doctora María Teresa Mojica, y habilitamos la oportunidad para poder contar la experiencia Unimagdalena y de cierta forma iniciar dinamizando este espacio de preguntas. Me confirman si alguno de ustedes nos quisiera compartir unas palabras, quisiera contar cómo ha sido el proceso en la Universidad del Magdalena, también para aprovechar la alternativa y contarle al resto de la comunidad que se encuentra conectada a través de estas plataformas, desde el Facebook Live o desde nuestra emisora, cómo se hace
el proceso en la Universidad del Magdalena, cómo se da respuesta para el departamento y para la región frente a la problemática que está viviendo el país. Nos comenta si de pronto el profe Gilberto, la profe Lida, la profe María Teresa nos quiere compartir alguna intervención para iniciar este proceso de preguntas y que también se convierta en un espacio para conversar, para hacer esa experiencia de cómo se ve en Unimagdalena, cómo se ve desde el laboratorio del doctor John González y cómo en ese compartir de experiencias se complementan procesos. Me avisan, por favor, y habilitamos micrófonos. Profe Lida, tiene usted en este momento la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos los que están conectados. Pues sí, la Universidad del Magdalena empezó hace ya bastante tiempo su proceso de habilitación del laboratorio. Inicialmente, pues personalmente tuve la oportunidad de ir a Bogotá al Instituto Nacional de Salud a hacer una capacitación que se requería como primer paso para que los laboratorios empezaran el proceso de habilitación. Y después de esa capacitación empezamos a adecuar el laboratorio para poder cumplir con toda la serie de requisitos de calidad y técnicos que se necesitaban para habilitarnos. La universidad invirtió unos recursos para remodelar el laboratorio y separar, digamos, las secciones que se necesitaban para trabajar, como lo mencionaron, pues las secciones de recepción de muestras, desembalaje, extracción de ácidos nucleicos o de ARN y pues el área de PCR y pues, PCR. Entonces ese proceso se demoró un tiempo, unas semanas. Finalmente tuvimos la visita del Laboratorio de Salud Pública y hace ya aproximadamente unas 3 semanas iniciamos el proceso de recepción de muestras. En este momento pues todavía somos un laboratorio pequeño. El equipo de trabajo está conformado por 6 analistas contratados por la universidad y además estamos haciendo parte del proceso también 4 profesores, como tú lo mencionaste, la profesora María Teresa, la profesora Vivian Villalba, el profesor Gilberto Orozco, que también estamos pues apoyando con la capacitación de los analistas y pues llevando todo el proceso de control de calidad, bioseguridad, etcétera, para mientras digamos ya arranca bien el laboratorio. Estamos recibiendo 30 muestras al día, pues digamos es nuestra capacidad reportada. Y pues ahí vamos, muy contentos de poder estar colaborando y de que por fin se pueda abrir un laboratorio pues aquí para Santa Marta para apoyar pues el diagnóstico en el departamento. La muestra como la investigación, la ciencia, la educación aportando a soluciones a problemáticas de la sociedad. Doctor John, esa es la dinámica de la Universidad del Magdalena. ¿Qué comentario ofrece esa posibilidad de estar conectados a nivel nacional bajo un mismo objetivo? Pues yo creo que es muy importante. Miren, es la regionalización de los laboratorios. Yo creo que no, para nadie es desconocido que la epidemia desnudó eso, que necesitamos que reforzar, tener laboratorios de diagnóstico a nivel departamental y regional. Y pues, infortunadamente pasan estas cosas para que ahora haya la disposición estatal para hacerlo. También muy complacido porque dentro de esos dineros de regalías en la convocatoria para los laboratorios, la región del Magdalena, la universidad, fueron las personas que presentó proyectos y tienen ahora el dinero para reforzar. Y yo creo que una continuidad, la comunicación continua, la asesoría y una red. Necesitamos una red de apoyo para todo esto, diagnóstico, sobre todo en ciertas regiones del país, como regiones de frontera, regiones apartadas. Pero nada más importante que esto. Me alegra mucho que hayan comenzado y ojalá puedan continuar. Yo les comentaba internamente antes de empezar esta transmisión que, y como dije, este no es el fin, este es el principio realmente. Y se necesita porque vamos a continuar con largo tiempo. Es una enfermedad infecciosa, va a continuar, va a encontrar nuevos nichos de personas que no han sido infectadas y no tienen anticuerpos o que no han desarrollado inmunidad. Entonces, que cada región se haga cargo y que no tengan que mandar las muestras a Bogotá y que pase todo este proceso me parece algo muy importante.
Doctor, aprovechamos para compartirle una de las preguntas que se encuentra a través de la transmisión en Facebook. El doctor Juan Manuel Amado Martínez dice, estimado doctor, todas las pruebas comprueban lo mismo, las proteínas de presencia no es nada nuevo. Mi pregunta es la siguiente, el ARN transferasa, ¿por qué no se ha estudiado? Y las helicasa para su detección. Asimismo, ¿cuál retroviral serviría desde su óptica y sería el más adecuado en este momento disponible en el mercado y por qué? Bueno, es una pregunta que tiene varias partes. Yo le quiero aclarar al doctor Amado que yo no veo pacientes. Yo soy un médico de laboratorio, trabajo en un laboratorio diagnóstico. Aunque leo la literatura y puedo entender, sería difícil la recomendación, pero haré un par de comentarios. Esto ha sido muy difícil. Esto no es, mire, la complejidad de las pruebas se basa en que existen 7 virus y que tienen secuencias muy parecidas. Además de otros virus muy similares en otras especies, en mamíferos, en otras especies. Entonces tendría que hacerse una prueba muy exacta. Por eso son las mismas proteínas, por eso es repetitivo, porque los reactivos están asegurados que van a detectar específicamente la ARN viral. ¿Por qué no otras secuencias? Porque son exactas a los otros coronavirus. Entonces usted no sabe qué es lo que está detectando. Por eso, haber tenido tempranamente el genoma, experiencia con los 2 virus previos, el SARS-1 y el MERS, hacen que se haya elegido específicamente estos genes blanco de diagnóstico, porque los puede diferenciar, a pesar de que son parecidos, los diferencia a través de la prueba y no pasa con la mayoría del genoma. O sea, algunas de estas secuencias son tan parecidas como el 60-70%. En su momento no se podría diferenciar. Con respecto al tratamiento, yo solo quiero hacer un comentario. Cuando la epidemia empezó, esto cogió a todo el mundo con los brazos abajo. Nadie sabía qué iba a pasar. ¿Qué hicieron en China? Usar todo lo que tenía evidencia. Esteroides, anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes como el interferón, los antirretrovirales disponibles, la cloroquina que se había demostrado que es in vitro había funcionado, lo mismo que el remdesivir, que es un antiviral. Entonces yo aplicaron, o sea, se vino la enfermedad, tenemos que poner todo, y de ahí se empezaron a desglosar los estudios. Obviamente, algunos de estos siguen ahí como candidatos, otros se han rezagado. Hay una controversia con el uso de cloroquina, acitromicina, ivermectina. No hay estudios sólidos, pero todos los estudios están saliendo. En este momento no hay ningún tratamiento antiviral. Simplemente se está usando lo que hay en el armamentario terapéutico y se está mirando qué puede dar resultados y solamente cuál va a ser real lo va a los estudios que van a salir en los próximos meses, pero hasta el momento no hay ningún tratamiento específico. Doctor González, en este momento recibimos una posición por parte de uno de los seguidores del Facebook Live y queremos saber qué opina acerca de esto. Dice Miguel Ángel, la mejor cura es aceptar que a todos nos va a dar y dejar ya tanto melodrama por un virus que ya estaba programado, afirma Miguel Ángel. Bueno, ojalá Miguel Ángel supiéramos que estaba programado. O sea, sí se sabía, hay muchos virus que van a salir de sus nichos. Lo que pasa es que este cogió al mundo. Yo le quiero recordar a Miguel Ángel, por ejemplo, que nadie sabía que el Zika iba a dar la vuelta al mundo en los países tropicales, un virus transmitido por el aegypti. Yo fui usuario de un chikungunya, que no se lo recomiendo a nadie, es un virus varios virus van a salir de sus nichos. La globalización, los viajes rápidos, la internacionalización, los viajes cada vez a zonas más profundas en áreas selváticas van a ser. Hay otros que tenemos en fila que vamos a hacer, que sabe que de pronto se van a transmitir, pero eso no es programable. Cuando la gente demerita un poco lo que está pasando, hay gente muriéndose. Hay más de 300.000 casos en el mundo de personas, 108 en Estados Unidos, 35.000 en Italia, Francia. Ahora tenemos la gravedad del caso de Brasil en este momento, México que está llegando al pico. México tuvo 1.000 muertos el día de ayer. Es incontrolable. Todo esto es un proceso para poder adaptarse, la cuarentena, poder alargar, poder estar preparados. Definitivamente, tiene razón que tenemos que infectarnos. Yo no sé cómo me va a ir a mí el día que me dé la infección, qué porcentaje voy a estar. Yo no sé el día que si yo me infecte y me complique, va a haber una unidad de cuidado intensivo disponible para mí o un ventilador para mí. ¿Sí? Entonces, todas las medidas que están tomando es para evitar, disminuir
la mortalidad, tratar de proteger a las poblaciones más vulnerables y hacer todo lo posible en un futuro que nos podamos infectar y saber cuánto tiempo. Esto lleva 5 meses desde diciembre, ¿sí? Desde que llegó a Colombia el primer caso en marzo, se sabe que un mes antes, a través de los estudios genéticos que han hecho, que llegó un mes antes, apenas se está aprendiendo en la marcha. Esto es el día a día, cambia día a día. Lo que era ayer era un hecho es diferente, entonces no vamos a poder saber algo hasta dentro de 1 o 2 años. Entonces no es simplemente una enfermedad que nos tiene que dar a todos y simplemente vamos a tener la inmunidad todos de rebaño. Suecia lo empezó, lo está derribando. Gran Bretaña lo empezó, lo tuvo que derribar. Está llegando a 40,000 muertos. México dijo, no, y nos infectamos todos y ahora están pagando las consecuencias. O sea que no es simplemente una infección nada más, una infección que ha complicado, tiene el mundo paralizado, tiene la economía paralizada y muchas personas en riesgo. Tenemos una intervención más, en este caso de Luis Eduardo Castro. Una pregunta, ¿cuál es su opinión personal acerca de la posibilidad de que el genoma de este virus haya sido manipulado en un laboratorio antes de reportarse oficialmente el primer caso? Luego de conocer que en Wuhan existe un laboratorio de alto nivel adelantando investigación en coronavirus. Claro, eso, la teoría de los complot, mire, hay algo, yo he pensado mucho de las similitudes de esto con el virus del VIH. La aparición, las complicaciones, todo lo que hubo, la teoría del complot que fue hecho para matar un grupo poblacional, etcétera, etcétera. Y es cierto, hay en China y en Wuhan, el laboratorio de virología, estudia coronavirus, pero ahí fue donde fue descrito, ahí fue donde fue encontrado, ahí fue donde es más estudiado y donde más se sabía. Y obviamente tienen virus en el laboratorio, tienen virus manipulado genéticamente, pero eso no es el virus que hay en el laboratorio. Este virus, el genoma se demostró que está en el laboratorio. No es que sea coincidencia que haya muchos estudios moleculares y estudios genéticos del virus en el sitio donde se ha demostrado que los virus circulan en población animal. Entonces, definitivamente sí, hay estudios que demuestran de muchos años que el laboratorio de biología de Wuhan tiene. Entonces hay también gente que muestra, mire, que está a 23 kilómetros del mercado de comida de mar, que fue donde salió, pero es que es el sitio donde se hace. Definitivamente sí hay virus manipulados genéticamente que están en el laboratorio, que no son este virus que salió de forma natural. Entonces eso crea mucha, obviamente, perspicacia y la gente dice, no, es que fue liberado del laboratorio. Yo no creo que sea así un virus liberado del laboratorio. La gente dice, no, mire, los chinos crearon el virus porque tienen el medicamento. A verlo. Porque tiene la vacuna. A verlo. Porque tiene la forma de diagnóstico. A verlo. Uno no hace eso porque definitivamente no hay ninguna forma de controlarlo. Yo no voy a liberar, China hago un virus para liberar a mi propia población para después no tener poder controlarlo y infectar todo el mundo. Entonces creo que la teoría del complot tiene muy poco fundamento, aunque sí hay unos indicios. Un periodista me dice, cuando la evidencia es tan lógica y tan directa, no lo es. No es un complot. Bueno, las personas se han activado a través del Facebook Live y Walter Spencer Viveros nos pregunta acerca de la referencia o de la peligrosidad del tema de la inmunidad de rebaño, reconociendo o preguntando exactamente si usted reconoce lo peligroso que puede ser la inmunidad de rebaño. Bueno, el concepto de inmunidad de rebaño no es peligroso. El concepto fueron los países que adoptaron esto como vamos a dejar que todo el mundo salga y se infecte para que adquieran inmunidad. Porque ni siquiera sabemos qué inmunidad es, en una época que no sabíamos qué inmunidad es y cuánto va a durar. Para poder entender esto, significa que las personas, inmunidad de rebaño, no somos en un grupo poblacional. El mejor ejemplo es la vacuna. Si yo me pongo la vacuna del sarampión y tengo el 70% de las personas vacunadas, ese rebaño va a proteger a las personas que no están vacunadas o que no entre el virus a esa población. Entonces, ¿cómo pasaría? Si se infecta el número de personas, se va a proteger una cantidad de personas que no están infectadas, cuyo número no sabemos en el caso de SARS-CoV-2. No sabemos cuánto dura la inmunidad. Lo que sí tenemos evidencia es que hay inmunidad y que probablemente sí la habrá en un futuro, pero no la podemos definir en cuánto tiempo ni qué porcentaje. Ayer leía un artículo muy interesante de inmunidad de rebaño.
donde mostraban que ni siquiera en los países donde se ha alcanzado el pico de la infección, 5 al 10% de la población está infectada. Y con eso no se va a alcanzar ninguna inmunidad de rebaño. O sea que todavía falta tiempo, falta exposición y falta todavía muchos más estudios de conocimiento de cuál es la fortaleza y cuánto tiempo va a durar la inmunidad, en este caso, con este virus SARS-CoV. En este caso, Andrés Felipe Pontón nos comparte la experiencia como la oportunidad para que Colombia tenga avances en un instituto de biotecnología que permita el avance de estudios moleculares a nivel de otras instituciones de investigación como Indevar o Humboldt. Viviana Marcela nos hace la pregunta, doctor, ¿cuál es la especificidad y sensibilidad de la serología? Esa es una pregunta muy amplia. Depende de las técnicas y depende de las... Cuando hablamos de serología, tenemos un problema y es que existen, primero, qué anticuerpo y con qué molécula se mide. ¿Sí? Si se mide anticuerpos contra la proteína nucleocápside, si se miden anticuerpos contra proteína de la espícula. Quiero decirle dos cosas a Claudia Marcela. Las pruebas más sensibles son las que detectan anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína de la espícula, que ha demostrado en un 100% de la población que existe, y específicamente contra un segmento que es la región de unión al receptor, la región el receptor binding domain, RBD, se dice en inglés, que es el sitio de unión. Pero va a cambiar si es un ELISA, inmunofluorescencia. Mire, yo he visto pruebas serológicas en equipos cerrados. Cuando hablo de equipos cerrados, son equipos que son un equipo específico, con reactivos específicos, perteneciente a una casa comercial, que tienen sensibilidades y especificidades tan altas, entre el 95 y el 100%. Y pruebas, como algunas inmunocromatográficas, que no llegan al 30%. Entonces hay todo un espectro dependiendo del tipo de la prueba y qué está midiendo, qué anticuerpo y qué reactivo se usa para medir el anticuerpo. Muchísimas gracias. Nos dice Walter Viveros nuevamente, ¿usted qué opina del trabajo de la vacuna a través de los bioreactores y el trabajo de anticuerpos monoclonales? A mí me parece el de los anticuerpos monoclonales fantástico. Ya hay dos, inclusive ya para uso comercial, para las personas, cuando se está haciendo, se obtiene plasma de personas que se curaron y se transfieren a enfermos graves que se mejoran, es porque hay, entre otras cosas, anticuerpos específicos del virus que los hacen mejorar, entre otras muchas otras cosas que puede contener. Esa es la respuesta normal. Se simulan esos anticuerpos a través de una técnica de producción de un anticuerpo monoclonal y ya hay anticuerpos específicos contra moléculas del virus y ya se están haciendo ensayos clínicos. Se van a producir muchos de estos en grandes cantidades. Obviamente el escalamiento no va a ser para todo el mundo y eso va a ser usado para personas en fase aguda y personas complicadas. Me parece una de las aproximaciones más interesantes. Cuando hablamos de los anticuerpos específicos del virus, porque hay otros anticuerpos monoclonales para tratar complicaciones de la enfermedad, ¿cierto? Como los anticuerpos anticitoquinas, citocinas o factores inflamatorios. Pero es el futuro. Ya hay uno aprobado que es contra un virus, el virus esencial respiratorio, que se usa para tratar niños, sobre todo con esta enfermedad, y yo creo que el segundo que va a ser rápidamente aprobado es un anticuerpo monoclonal específico. Ahora, la vacuna sería 1 hora, 2 horas, 3 charlas más, porque la vacuna hay mucho que hablar sobre en qué van, qué moléculas se están usando, qué tipo de aproximaciones. Se están usando aproximaciones novedosas como vacunar con material genético, ARN o ADN viral. Entonces es una pregunta difícil de responder en este momento, pero hay mucho trabajo. Se espera que salga o no salga, no sabemos, todos estamos cruzando los dedos, pero yo lo que quiero decir es que de esta enfermedad podemos salir. Yo creo que la vacuna da fe, eso es como, va a salir la vacuna y es una expectativa que tiene la gente, pero yo creo que no hay que esperar la vacuna para seguir trabajando y esperar que esta enfermedad, esta epidemia pueda terminar de una buena forma en todo el mundo, como lo han demostrado los países que la han controlado. Ayer publicaban los millones de pruebas que se hicieron en Wuhan sin detectar casi casos positivos en la región de China donde se originó la enfermedad. Entonces, hay esperanza siempre en esto. Una pregunta, doctor. ¿Se requiere de habilitación previa de MinSalud para aplicar pruebas rápidas para COVID-19 en consultorio?
Buena pregunta. Esta la he hecho yo varias veces. Las pruebas son pruebas de laboratorio. Entonces, ¿quiénes pueden hacer pruebas? Los laboratorios clínicos, las pruebas serológicas. Cuando el problema con la difusión mediática de las pruebas rápidas, la gente pensó que se la puede hacer en la casa. Como el ejemplo es, ay, mira, no, es como una prueba de orina, ¿no? Es la cosita, usted pone la muestra, pero aquí hay que tomar una muestra de sangre. Si es plasma, hay que centrifugar, sacar el plasma y ponerlo. Entonces, no son pruebas que se pueden hacer. Y acuerda que estamos hablando de un agente infeccioso. Entonces, la habilitación en este momento para ese tipo de pruebas, que no es cerrada, son los laboratorios clínicos del país. No es una prueba casera, no me la hago en todas partes. En este momento estoy hablando de las pruebas serológicas rápidas específicamente, porque podemos hablar, como hablaron las profesoras, la habilitación para el laboratorio para hacer pruebas de RT-PCR es otra cosa completamente distinta. Pero como una difusión de que eran pruebas rápidas y que se puede hacer en la casa, entonces no, están habilitados los laboratorios clínicos para hacerlo. Muchísimas gracias. Una intervención más nos pregunta acerca de su opinión de la falta de inversión en ciencia y tecnología en Colombia, ya que desde la escuela se sigue mintiendo en cuanto a la educación científica, como mínimo a la alfabetización y a la producción de ciencia en la frontera de esta. Bueno, obviamente hay varias cosas que decir. Yo pienso que ciencia se debe enseñar desde muy temprano. Investigación se debe enseñar muy temprano, desde la escuela. Ustedes saben, inclusive la academia es unos advocados que existe el programa STEM, o sea, es enseñar física, biología, matemáticas, reforzar su enseñanza, buscar mejores formas de enseñanza y que nosotros no odiemos la química, la biología y las matemáticas, porque necesita más ciencia en el mundo y se necesita muy tempranamente. Para tener ciencia se necesita más investigadores, se necesitan más centros de investigación. Y para tener investigadores y centros de investigación se necesita inversión en ciencia, investigación y tecnología. Todos sabemos que Colombia no es el país que más invierte por porcentaje en investigación. Se ha incrementado, pero todavía no estamos a los topes ideales. Hay algo que no todos sabemos y es que de toda la gente que se está preparando, que sale a hacer doctorados y posgrados en el mundo, muy pocos ya no tienen espacios donde trabajar en el país porque no tenemos estos centros. Ha habido una ganancia, obviamente, que es al convertirse Colciencias, que es la entidad que administra la investigación, convertirse en un ministerio. El ministerio ya tiene silla en el Consejo de Ministros, tiene voz propia, ya puede ir allá y pedir presupuesto directamente, pero se tienen que reorientar las políticas. Todavía la inversión en Colombia es muy baja comparada con otros países. Estamos hablando de la inversión comparada en porcentaje con el Producto Interno Bruto, a pesar inclusive de las regalías. Todos sabemos que ha habido problemas con eso, con la descentralización de las regalías, pero yo creo que una de las cosas que se puede sacar de la pandemia es que ha puesto aún más en el ojo cómo se había dejado la investigación a los científicos en este país desprotegidos y ahora son personas que son necesarias y sabe que son aún más necesarias para el futuro del país en este caso. Muchas gracias. En este momento, nuestra compañera María Angélica Iguarán nos comparte dos preguntas. Dice, hay muchas regiones en el país que no hacen sus pruebas porque no tienen laboratorios certificados, sino que tienen que enviarlas a otras ciudades. ¿En cuánto cree que podría incrementar las cifras en Colombia, teniendo en cuenta que no en todo el país se evalúan pruebas? Bueno, sí, eso es cierto. Ustedes vieron la complejidad de la habilitación en la Universidad del Magdalena. O sea, el área de recepción, el área de embalaje, o sea, no todos los laboratorios están habilitados. Hubo que adaptarse, hubo que adaptar infraestructuras de laboratorio, compra de equipos, etcétera, etcétera. Y obviamente nunca vamos a llegar a saber. No podemos hacer RT-PCR. Las pruebas serológicas buenas tienen que entrar. Eso lo vamos a solucionar con buenas pruebas serológicas masivas en la población. No podemos hacer pruebas masivas. Con respecto a las zonas apartadas, esto puede tomar un tiempo. Existen otro tipo de alternativas. Hay una prueba molecular isotérmica que se llama LAMP, que se está ya trabajando. Quisiéramos que alguna de estas pruebas, es una prueba ya visible, no necesito el equipo especial, sino que se vea a la luz del día en un tubo y puedo detectar el virus. Hay varias de estas que están aplicando.
quisiéramos que muy pronto ya hay grupos de investigación que están empezando a trabajar, hay personas que quieren traer proyectos de estos al país y quisiéramos que estas pruebas se pudieran llevar a regiones apartadas. Está hablando de regiones como la Amazonía que están en problemas y la Orinoquía para que se lleve. Pero el número, obviamente sabemos que el número es muy superior. O sea, hay gente que calcula el número de casos en este momento es muy superior a la capacidad que tenemos que hacer de pruebas. Pues yo quiero hacer el reconocimiento. Colombia en este momento está dentro de los países por millón de personas que ha aumentado y tiene más capacidad de hacer pruebas. O sea, se ha ganado la incorporación de laboratorios privados, laboratorios de salud pública, departamentales, laboratorios de universidades, han demostrado que en red se puede y todo el esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Estatal de Salud de Bogotá para el diagnóstico. Pero la solución no va a ser pruebas moleculares, no tenemos la capacidad de los 10 millones de pruebas que hizo Wuhan o algo así, sino que esto lo vamos a resolver con unas muy buenas pruebas serológicas. Continuamos. Teniendo en cuenta la contextualización que nos hizo la profe Lida, de su opinión, ¿cómo ve que la Universidad del Magdalena ha tomado la responsabilidad y el liderazgo para procesar las pruebas en el departamento a través de su laboratorio de biología molecular? Súper positivo, pero les quiero decir que hay que apoyarlos. Y apoyarlos significa apoyarlos también desde el punto de vista económico. Todos sabemos que parte de las dificultades que hay en este momento son los dineros para compra de reactivos y tuvimos en un principio escasez de reactivos. Creo que el departamento como tal, las personas, debería haber una forma de apoyar, de buscar apoyar económicamente el laboratorio, rodearlo para que incremente el número de pruebas y su capacidad. Creo que es lo más importante en este momento. Muchísimas gracias. Vemos como el público, también a través del Facebook Live, agradece su participación, agradece sus respuestas, la facilidad con la que comparte este tema y aprovechamos en este momento que se encuentra con nosotros conectada en nuestra sala la doctora Lida Castro, porque también tiene una pregunta para realizarle. Adelante, profe Lida, bienvenida. Bueno, sí, yo te tengo una pregunta. Pues nosotros en el laboratorio pues queremos mantener el protocolo como de hacernos pruebas al grupo de analistas, pues que al fin y al cabo está en contacto con las muestras. Entonces yo quisiera que pues me dijeras qué nos recomiendas y como con qué periodicidad sería como lo conveniente de hacernos la prueba. Y si sabes si otros laboratorios diagnósticos pues como nuestro también tienen este protocolo implementado. Sí, gracias Lidia, sí es muy importante. No, en las discusiones con respecto a, ustedes son personal de riesgo, personal de salud de riesgo, como lo haría el personal de salud, enfermeras, camilleros, y la recomendación para pruebas, voy a empezar con una anécdota. Varios de mis estudiantes están en hospitales de Estados Unidos, centros de alto riesgo. Yo les pregunto, ¿ya le hicieron la prueba? Y me dicen, no. Yo le digo, pero ¿cómo así? Tú estás trabajando en anestesiología, no se han hecho la prueba. Entonces va a depender, digamos, el protocolo de recomendación depende mucho de las instituciones, ¿sí? Depende mucho de las instituciones. Una de las propuestas para realizar pruebas a personal de salud de riesgo es más o menos cada 2 semanas, cada 15 días. Pero Lida, usted sabe, Lida ya se hizo la prueba del hisopado nasofaringeo. ¿Cómo le pareció la experiencia? Tienes apagado el micrófono. Es bien incómoda. Exacto. Entonces, hay una descripción que dice las cosquillas craneales. O sea, le hacen a usted cosquillas en la base del cráneo. Cada 2 semanas, exacto. Sí, sería muy, muy difícil. Yo creo que mi recomendación personal, no está escrito, hágase unos anticuerpos de base, sobre todo IgG. Si tienen las pruebas disponibles, ojalá que no sea inmunocromatográfica, hacerse unos chequeos serológicos para tener una serología de base y por lo menos una prueba molecular de base, y depende de cómo evolucione al mes o los 2 meses se podría repetir la prueba molecular en las personas de alto riesgo. Sobre todo que no sabemos si hay síntomas o no, o si hay síntomas clásicas, tos, pérdida del gusto, pérdida de la olfacción, alguna cosa de estas, se repetiría más frecuentemente, pero no
digamos, el protocolo cambia mucho de acuerdo a las instituciones y las recomendaciones. Listo, perfecto. Gracias. Doctor González, de esta forma nos acercamos a ir cerrando esta jornada. Queremos darle el espacio para que nos comparta un mensaje de despedida, un mensaje a la comunidad Unis Magdalena, a la comunidad Samaria y pues a todos los que se encuentran conectados a través del enlace en Facebook y por los 91.9 FM de Unis Magdalena Radio. Bueno, yo quiero de nuevo darle muchas gracias a la Universidad Magdalena, a la Vicerrectoría de Investigaciones, a la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, las personas que me oyeron por radio, espero que hayan tenido mucha imaginación. Como ustedes pudieron ver, esas fotos las tomé yo, soy un amante del Magdalena, tengo amigos en muchos de Magdalena, yo solo espero que vamos a salir, eso es claro. ¿Por qué vamos a salir? Porque otros países nos han demostrado. Yo sé que Santa Marta ha tenido problemas últimamente, ha aumentado el número de casos, el número de ocupación de las camas en unidades de cuidado intensivo. Hay que ser juiciosos, hay que realmente ser ciudadano, ser parte de una comunidad, cumplir reglas. Yo cada vez que salgo a hacer ejercicio en tapabocas y careta me siento muy extraño, salgo en Bogotá a la ciclovía, no sé dónde estoy, qué está pasando, pero es parte del proceso. Cada uno está sentado ahí, Dios mío, esto es muy raro, pero eso nos está pasando a todos, ¿no? A usted, a mí, a todos nos está pasando, pero lo estamos haciendo como comunidad, como una sociedad, para proteger a nuestras personas más vulnerables, a las personas con factores de riesgo, a sus tíos, a sus abuelos, a sus madres, y hay que hacerlo. De verdad, continuemos con los cuidados de cuarentena, con los cuidados personales, el distanciamiento social. Y yo puse esas fotos porque la verdad creo que el primer sitio que visitaría, si puedo volar, es aterrizar en el aeropuerto en Santa Marta, ir a alguno de estos hermosos sitios que hay y que podamos disfrutar de nuevo, pero eso va a ser rápido y eso es posible si todos colaboramos, si todos participamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted y aprovechamos para compartir un comentario que se encuentra disponible en nuestro Facebook Live a cargo de Urbano Perdomo, quien nos muestra la referencia del grado tan elevado de contaminación del medio ambiente a nivel global. Otra de las caras que se ha evidenciado frente a las medidas de prevención por el COVID-19. Nos afirma que hasta el 2024 seguiremos con la incertidumbre si estamos o no contagiados de COVID-19 y nos envía que la luz cósmica nos proteja, es lo que nos dice. Gracias por siempre. Universidad del Magdalena, felicitaciones. Presente desde Palmira Valle, nos comenta Walter Spencer Viveros, que hace unos momentos les ofrece un agradecimiento. Dice, excelente, doctor, muy buenos argumentos y muy bien expuestos por su parte. Fue un gusto escucharlo, Walter Spencer, desde Palmira Valle. Aquí demostramos que en medio de este proceso de aislamiento, de confinamiento, hemos logrado estar más conectados. Y en esta ocasión, a través de las redes sociales, a través de la radio, logramos llegar a muchísimas más personas. Yo agradezco a cada uno de los que estuvieron conectados, a usted, doctor, por aceptar esta visita y creo que quedó claro la importancia de una próxima oportunidad para seguir conversando de temas tan importantes que desarrolla usted desde su laboratorio a lo largo de su carrera profesional y su carrera en el mundo de la investigación. Por el momento nosotros nos despedimos, los invitamos a quedarse conectados a través de las redes sociales @Unimagdalena y @BinUnimagdalena para seguir compartiendo más alternativas, estar atentos a cada una de las actividades programadas para poderlas compartir con ustedes. Hacemos la invitación de terminar la transferencia a través de Facebook Live y aprovechamos también para despedirnos por el momento de los 91.9 FM de Magdalena Radio. Desde el control técnico, Wolfram Arce, muchísimas gracias por mantenernos conectados en nuestra emisora institucional. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bye-bye.